el camino a través de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos una eternidad al lado de Él. Amén. ¿Cuántos les emociona esto? Amén. Es una bendición saber esto. El día de hoy, comúnmente alrededor del mundo, se celebra algo conocido como, llamado entre nosotros, Domingo de Ramos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Porque a partir de hoy empieza algo que se le ha llamado también la semana famosa, la Semana Santa. El día de hoy, con mi enseñanza, mi deseo es, por unos minutos, que cada uno de ustedes se imaginen. Quiero que hagan algo diferente hoy. Mientras estoy enseñando, yo quisiera que se imagine usted viviendo, o a usted viviendo entre lo que estaba pasando hace 2000 años. En otras palabras, mientras voy enseñando, yo quiero que usted se imagine siendo parte de los eventos de la última semana, porque muchos de nosotros no tenemos una clara interpretación de lo que pasó ahí. Así que yo quiero que se imagine, si pudiera hacerlo hoy, usted se levanta el domingo en la mañana, hace más de 2000 años atrás, y empieza la Pascua, y las calles están llenas de gente, de peregrinos viajando, ¿verdad?, para recordar lo que hizo por Dios cuando los libró de la esclavitud de Egipto. Probablemente no te hubieras dado cuenta de muchas cosas, pero sin duda ese día te hubieras dado cuenta al escuchar una conmoción cuando esta persona muy especial, este hombre sentado en un asno, de repente la gente le recibía con gritos, arrojando palmas en el camino y gritando: Hosana, Hosana. Si tú hubieras estado ahí, o yo, al escuchar eso, seguro que hubiéramos ido de curiosos a ver qué es eso que la gente grita. Nos preguntaríamos: ¿quién es ese hombre? Así que al tú ir a observar, te darías cuenta, porque al vivir en esos tiempos tenías que conocer la cultura, y te habrían enseñado desde niño parte de las escrituras. Y al verlo sentado en un asno y la gente gritando y arrojando palmas, tú dirías: es Jesús, es el Mesías, es Jesús de Nazaret. Y tú dirías: qué tremendo, el que vendría a salvar a su pueblo de lo que vivían aún en ese tiempo presentemente, la opresión del pueblo romano. Yo creo que en ese momento vendría a tu mente lo que fue hablado en Zacarías 9:9, cuando el profeta dijo que esperaríamos al Mesías viniendo humildemente sentado sobre un asno. Alégrate mucho, hija de Sión, y dale voces de júbilo, pues ahí viene el Rey, el justo Salvador, humilde cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De repente estarías a lo mejor gritando: Hosana, Hosana. Agarrarías una palma y también la tirarías, porque así somos. De repente nos queremos involucrar en lo que está pasando. Yo lo veo y es normal. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en esa semana tan famosa, la Semana Santa, donde un domingo la gente grita: Hosana, Hosana? Y de repente la gente estaba gritando Hosana, gritos de alabanza. ¿Qué fue lo que pasó? Porque de repente, mientras recibían a un rey, conforme pasó el día y empezaron a pasar las horas y los días, de repente la gente ya no gritaba Hosana, sino empezaban a tener odio y empezaban a gritar otras cosas no justas a un hombre que lo único que había venido a hacer era a hacer cosas buenas. ¿Qué habría hecho? Tú te preguntarías, este hombre llamado Jesús, que la gente ahora cambió su opinión de él. Antes gritaban Hosana y ahora cambiaban su opinión y ahora estaban enojados con él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabe por qué yo quiero hablarle de esto? ¿Sabe por qué quiero que se imagine usted viviendo en esos días?
Porque vamos a descubrir, mis amados, algo no que pasó hace 2000 años, sino algo que sigue pasando hoy en día en medio de nosotros. ¿De qué hablas, pastor? Voy a descubrirles la condición del corazón del hombre. Voy a descubrirles cómo los hombres, como dice la Escritura, tenemos un corazón engañoso. Un corazón que un día grita: Hosana, Hosana. Y de repente un corazón que ya no grita lo mismo, sino dice: bah, eso no funciona. ¿Por qué será que a veces vemos gente emocionada el domingo gritando Hosana, Hosana, y solo unos días después ya no grita lo mismo? Es más, lejos de gritar Hosana, son otras cosas las que salen de su boca. Y yo sé que cuando yo estudiaba esto, cuando recién me acerqué a Dios, yo escuchaba que había predicadores que decían: nosotros le matamos. Y yo decía dentro de mí: oye, yo ni estuve ahí. Si vas a culpar, oye, culpa bien la cosa. ¿Cómo que me vas a culpar a mí? Yo no. Sin embargo, con el tiempo yo empecé a entender lo que trataban de decirme cuando decía nosotros. Hablaba de la condición que hoy está presente todavía en el corazón del ser humano. Y más aún cuando empecé a aprender más de la palabra de Dios y que me encuentro ahí esta historia donde unos hombres gritaban Hosana, 4 días después empezaban a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Yo dije: ingratos. Y cuando más estudié, me encontré ahí que la Biblia no lo muestra en claro, pero los estudiosos de ese tiempo comprueban que el 75% de la gente que gritaba Hosana eran los mismos que gritaban crucifíquenle. Y hay gente que diría: es que es gente diferente. Era la misma. ¿Qué pasó? Y yo digo, sí, adentro de mí: oye, estos ¿cómo se atreven? ¿Qué clase de seres humanos son? Entre más estudié, de repente pensé: ¿cómo actuaría yo si hubiera vivido en esos días? Y hoy quiero que te hagas esta pregunta: ¿cómo actuarías tú si hubieras vivido en esos días? ¿Serías de los que gritaron Hosana, Hosana? Y algunos con mucha dignidad dirían: amén, aleluya, el Señor vive, pastor. Tal vez. Tal vez al final de esta plática te enteres de lo que estoy tratando de decir. Estoy tratando de decir que sería muy probable, muy probable, que tu corazón te engañaría si vivieras en esos días. Por lo cual hoy quiero enseñarte que no solo el corazón de otra gente es diferente, sino el propio tuyo. Y por lo cual tú debes aprender a no confiar necesariamente en tu corazón, sino confiar en la palabra de Dios. Si tú quieres pararte firme, tienes que aprender a no confiar en tu corazón, porque dice engañoso, la palabra dice, es el corazón del hombre. Y tú dices: de aquellos hombres. No, yo te voy a mostrar que el ser humano, cuando no tiene sus convicciones plantadas en la palabra de Dios, muy probablemente su corazón le engañe. Y es lo que yo quiero ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuáles son los eventos que están pasando? Bueno, ¿por qué fue que la gente fue? ¿Cuántos quieren saber qué fue lo que pasó? Bueno, 2 personas, así que vámonos ya en el nombre de Jesús. Quiero celebrar mi cumpleaños. ¿Cuántos quieren saber qué fue lo que pasó? ¿Quieren saber? Quiero enseñarle, pero preste atención, porque esto lo va no solo a enseñar, lo va a inspirar y le va a ayudar a apreciar algo muy valioso que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Si vemos los eventos, durante la última semana Jesús tuvo una cena con Simón, el que había sido un leproso. También esa semana observamos su amor hacia la mujer que lo ungió con un perfume caro, quebrando un alabastro.
Y dice la palabra, preparándolo aún para la sepultura. ¿Qué más sucedió? Bueno, también yo no veo que eso sea una razón para que la gente grite crucifíquenlo. Probablemente será que también durante esos días Jesús les puso los pelos de punta cuando llega al templo y volca las mesas de los mercaderes. ¿Será eso que los enojó? No sé. Yo iba a decir I don't know. No sé. No sé, porque inmediatamente que hace eso, que volca las mesas y limpia la casa, como estaba escrito por el profeta, dice que se fue inmediatamente a sanar a los ciegos y a los que estaban enfermos, y aún a los cojos los sanaba. Fue a hacer cosas buenas. Aún dice la Biblia que los niños cantaban a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué en tan poco tiempo? Por favor, escúcheme, porque ¿sabe qué? Antes de que pase este año, tal vez muchos de ustedes se van a encontrar en una situación parecida, como, ¿qué más digo? Un año, esta semana. Una situación como esta. ¿Como cuál? Una situación donde nos dejamos llevar por la influencia en donde nos encontramos. ¿Cuántos saben que hoy en día hay mucha gente que se deja llevar por la influencia en la que están viviendo, mis amados? Hombres y especialmente jovencitas y jovencitos que saben hacer lo correcto por el ambiente de donde están. Ah, Dios mío, ¿sí o no? Estoy hablando entre puros santos, estoy equivocado. ¿Sí o no? Claro que sí. Jóvenes que no tienen sus convicciones firmes y como la bola lo hace, lo termino haciendo. Y luego lo hace y se termina sintiendo miserable por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía que no lo debería haber hecho. Eso no solo le pasa a los jóvenes, le pasa a muchos de nosotros. En tan poco tiempo la gente empezó a exigir la sangre de Jesús a través de la crucifixión. Oiga, escúcheme, en aquellos años, recuerde que la crucifixión era la peor cosa que a alguien le pudiera pasar. Era cruel, torturadora, dolorosa, y era lenta la manera en que alguien se moría. Eso no se lo deseaban ni a su peor enemigo. ¿Por qué de repente estaban? ¿Sabe por qué? Porque gente con convicciones débiles se dejó llevar por la influencia de la multitud que le rodeaba. ¿Qué estás hablando? Yo no estoy hablando del tiempo donde tú estarías antes. Estoy hablando de ese tiempo. Estoy hablando, véame aquí, cristianos y cristianas débiles, no parados en la palabra de Dios, que sus convicciones son arrebatadas en un instante, porque los demás son una presión en tu vida. Y no estoy hablando de multitudes, estoy hablando de la gente que vive cerca de tu hogar, que no teme a Dios y que terminamos escuchando más su consejo que el consejo de la palabra de Dios. Mi amado, si tú quieres permanecer firme, tú vas a tener que tomar una decisión de decir: yo voy a amar los principios de la palabra de Dios por encima de todo lo que venga en mi contra. Jesús atraía a la multitud donde quiera que él fuera. Gente venía de lejos para ser testigos de las maravillosas cosas que él hacía, para escuchar sus palabras de amor hacia Dios y enseñanza de amor hacia el prójimo. Pero al igual que antes, tú y yo sabemos que, veme aquí, que en cualquier multitud había dos tipos de personas: los que creían y le amaban, como aquellos que cosa, que nada más venían a criticar y a dudar de lo que estaba pasando. Mire, déjeme hablarle claramente. Aquí en este auditorio, en este mismo momento, hay esas dos personas. Dices: pastor, no nos diga eso. Ahorita mismo, aquí. Dices: ¿por qué lo dices? Porque no nací ayer. Y porque ahorita todo el mundo dice: Hosana, Hosana. ¿Me entiende? ¿Sabe qué, mi amado? La condición del corazón del hombre es engañosa. Y lo he aprendido con los años. Con los años he aprendido que la gente que viene conmigo y me dice: ay, pastor, pastor, ay, qué bonito, ¿verdad? Que usted lo que predica. Ay, pastor, yo como lo quiero mucho. ¿Sabe qué? Al principio yo me emocionaba, pero con los años digo: ah, muchas gracias, a Dios sea la gloria, amén. Dicen: pastor, pastor, ay. ¿Sabe por qué no me dejo llevar por eso? Porque con los años he aprendido que la misma persona que viene rápido a decir: pastor, pastor, en cuanto yo me volteo, es la persona que empieza, ¿qué cosa?
a decir crucifíquenlo, crucifíquenlo, a criticar o a dañar lo que está haciendo Dios. Yo no creo que soy el único que me pasa. ¿A cuántos de ustedes les pasa también eso? ¿Sí o no? ¿Cómo puede ser posible que de repente alguien dice te amo, te voy a seguir, en cuanto ya sus expectativas no son cumplidas, cambia su corazón y ahora ya no es el héroe, sino ahora es la persona a la que está gritando crucifíquenle, crucifíquenle? He aprendido una cosa: cuando alguien viene y me dice bien hecho, yo digo a Dios sea la gloria. Ni me emociona que me lo diga y tampoco me desanima cuando dicen crucifíquenlo, crucifíquenlo. He aprendido a entender que no importa lo que los demás dicen, sino solo importa lo que mi Padre Celestial dice en sus principios, en la palabra de Dios, por lo cual es lo único que mueve mi ser interno. Si le va un aplauso a Dios, déselo fuerte a Dios. Siempre había dos tipos de personas, y en esta semana, en la Semana Santa, se manifestaba dos tipos de personas. Podrán recordar aún antes de ese tiempo cuando Jesús sana a un hombre que nació ciego, escupiendo en el lodo. No escupió lodo, escupiendo en el lodo y embarrándoselo en sus ojos, untándolo, ungiéndolo. Y luego muchos dicen, el hombre empezó a ver. Y de repente que todo el mundo dijo aleluya, es un milagro. Pero de la misma manera que algunos dijeron es un milagro, hubo otros que se la pasaron cuestionando lo que había sucedido. Era un ciego de nacimiento. Y después del milagro, en vez de alabar a Dios, andaban más preocupados diciendo, ¿será que fue de Dios? ¿Será que no fue? Andaban cuestionándolo con la familia, cuestionándolo con los amigos, al grado de decir que Jesús y ese hombre eran instrumentos del diablo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser que un ser humano en un momento diga y en otro momento diga yo no entiendo? Lo único que puedo decir es que yo criticaba eso hasta que comprendí. Escúcheme, que si yo hubiera vivido ahí, probablemente yo me hubiera dejado llevar también por la multitud. Tú dices, no, pastor, yo no. Usted sí, a lo mejor yo no. Mira, mi amado, ¿cuántos recuerdan a uno de los seguidores más cercanos de Jesús llamado Pedro? ¿No lo recuerdan? Jesús le dijo, todos se van a escandalizar. Y Pedro dijo, esta bola de losers se va a escandalizar, pero yo hasta la muerte, Señor. ¿verdad? Fue lo que hizo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Jesús le dijo, 3 veces va a cantar el gallo y me vas a negar. Y Pedro dijo, no, yo no. Como muchos de ustedes dicen, no, yo no. Yo si hubiera vivido en ese tiempo, yo no. Dice la historia, y por favor escuchen que esto es único para ustedes. Dice la historia que de repente vino unas personas y dijeron, tú eres de los que andaban con Jesús, mientras Pedro le seguía de lejos. ¿Recuerda la historia? Y dice que Pedro dijo, no, yo no. ¿Cómo? El que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora en la presión decía, no. Y volvió la pregunta, sí, tú hablas, no, yo ni soy como él. Y vino una tercera vez y dijo, mira, tú hasta hablas, tú eres, sí, tú eres. ¿Y qué dice la historia? Que Pedro dijo, oh, con una pi. ¿Sí o no? Así que empezó a maldecir. Digo, no, con una pi. Que yo no. Y mientras estaba diciendo yo no, ¿qué pasó? A ver qué buen gallo me sale, ¿verdad? Yo traigo un gallo dentro de mí. No sé, ese es otro tipo de gallo. Y que cante el gallo. Y lo hago de broma porque estoy por decirles algo que les va a resonar en su mente el resto de sus días.
que su amigo. Yo quiero entender, porque yo soy ser humano. Para Jesús fue más doloroso que su amigo lo haya negado en el momento más difícil de su vida que el mismo clavo que le entró por la mano. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Porque hay dolor que se causa aquí que es más doloroso de cualquier dolor físico que venga por aquí. ¿Sí o no? Entonces no me diga que usted no haría lo mismo. Por eso le estoy hablando esto. Por eso estoy hablando lo que estoy hablando en este momento. Porque usted tiene que centrar su vida en la palabra de Dios. Si no, usted va a terminar haciendo lo mismo. ¿Qué? Muy sencillo. El domingo, Hosana, Hosana, o como diríamos, al que está sentado en el trono, oh yeah, al que vive para siempre, come on, oh sí, ¿verdad? Usted ha entrado aquí, pero sale de aquí y le dicen, oye, veo que está yendo a la iglesia. No, yo no. Oye, sí, vas a la iglesia, ¿verdad, bro? Yo te veo que llegas ahí con... No. Yo voy ahí porque no. Sí, tú eres hermanita, tú eres hermanito. ¿Qué pasó? No. Y en ese momento... Entonces la próxima vez que sea rápido para criticar cómo actuaron algunos hombres cuando Jesús estuvo entre nosotros, yo quiero que primero examine su propio corazón. El problema es que usted no está capaz de hacerlo por sí solo. Por eso lo estoy haciendo yo por usted. ¿Qué estoy haciendo? Ese es el punto central de mi enseñanza. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo, pero por eso alabo y doy gloria a Dios y entiendo esa cruz que me hace recordar que es por la pura gracia de Dios que podemos pararnos firmes en momentos como estos. Si le va un aplauso, aplauda a Dios por su gracia, porque si no fuera por su gracia, tú y yo hubiéramos ya hecho lo mismo. Amén. Gloria a Dios por su gracia. Eso es lo que estoy hablando. Por eso debemos aprender a valorar la cruz y lo que hizo Jesucristo por nosotros, a entender la cruz. Ahora, si usted estuviera en ese tiempo viviendo, algo que le volvería loco, estoy seguro, sería la humildad de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque a usted le habían hablado de que vendría alguien a libertar, y de repente llega ese día y Jesús no dice nada. Usted está entre a ver, ¿a qué horas dice? ¿Cómo le vamos a caer a palos a los romanos? Y Jesús callado, porque todo el mundo estaba esperando un libertador de acuerdo a David. Alguien que fuera, alguien que los guiara militarmente, o de la manera como un militar, para llevarlos a una libertad, escúcheme, física. Y estás ahí, Jesús. Y de repente no dice nada. ¿Cómo? Pues qué, no da el plan, ¿qué? ¿A qué hora le caemos a palos a los romanos? ¿Cómo? No dice nada. Y empieza a hablar de otro tipo de reino. Empieza a hablar de un reino de misericordia, un reino de amor por el enemigo, un reino. Y la gente que por eso los judíos en vida no lo aceptaron. ¿Por qué? Véame aquí. Porque ellos se habían hecho unas expectativas completamente diferentes a lo que la palabra de Dios enseñaba. Y aquí está el punto central también de mi enseñanza. Muchos de nosotros terminamos negando la fe porque nos hacemos expectativas que no están fundadas en la palabra de Dios. Gente termina negando su cristianismo porque se hacen expectativas que Dios nunca les dijo, pero ellos escucharon a otra gente o se crearon otras expectativas. Alguien le dijo, mira, acércate, que Dios te va a sanar. ¿Qué y si no sana? ¿Qué y si no sana? Tú y yo sabemos que Él sana por la sangre preciosa de Jesús. Pero ¿qué y si Jesús no lo hace en el tiempo que tú esperas? Jesús lo único que dijo, yo vengo con una razón: a sanarte de tus pecados, a libertarte de tus pecados. Pero nos hacemos expectativas. Es que yo me hice cristiano y ahora al servir a Dios mi economía se... ¿Y qué si no se va? ¿Qué si de pilón te manda de misionero a un lugar donde vas a tener que pagar un precio alto? ¿De
qué estoy hablando? Veme aquí. No seas. Oh, Dios, dame paciencia. Es que veo a algunos de ustedes y me da El niño sabe lo que estoy diciendo. Así yo siento por dentro. ¿Qué es lo que sientes? Siento una desesperación de que estoy dándole algo que le debe cambiar la vida y no lo está escuchando. Estoy diciendo estas palabras. Si usted se crea expectativas que no están fundadas en la palabra de Dios, usted va a ser una persona que se va a decepcionar. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es suya porque fue flojo y no se quiso meter en la palabra de Dios, donde Jesús dijo, yo te voy a decir que dijo Jesús, dijo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Él dijo, carga tu cruz. Eso significa, este camino va a ser largo, pesado y difícil de caminar. Algunos dicen, ups, ya no me gustó el asunto. Si es el problema del cristianismo moderno de estos días. Nos hemos vuelto unos expertos en la cristiandad alrededor del mundo para enseñar a Jesús, pero enseñamos todo menos la cruz. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Enseñamos todo menos que la cruz, porque a nadie le gusta ir a qué, a la cruz. A nadie. Que la cruz habla de sacrificio. ¿De qué habla la cruz? Vamos, sigan a Dios y paguen el precio. Caray, no. Vengan, Dios nos va a bendecir. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Entienden cómo se ha transformado a través de la incorrecta predicación que se ha predicado? Que nos hemos creado expectativas no bíblicas. Los judíos de ese tiempo se crearon una expectativa de acuerdo a su entendimiento, creyendo el Mesías viene para sacarnos de la opresión romana. Cuando Él vino, entonces, ¿que los decepcionó? No vino a decepcionarlos. El problema es que no estuvieron atentos a escuchar lo que Él sí estaba diciendo. Él estaba diciendo, de nada sirve que yo los liberte externamente si siguen atados internamente. Yo vengo a traerles un mejor plan, aquel que los hace libre por dentro y que los enseña a ser libres, no importa las circunstancias en las que estén afuera. Aún estando en cárceles podrán estar libres, como estuvo José el soñador. Si le va un aplauso a Dios, déselo fuerte, mis amados. Él vino a dar un nuevo plan, amén. Muchos, si tú estarías ahí, de repente era jueves y empiezas a escuchar, estando ya al final de la Pascua, son como las 12 de la noche en jueves, y empiezas a oír ruido, ya es tarde. Piensas, ¿qué es esa multitud? Te asomas en la ventana, si estarías ahí en aquellos 2000 años atrás, dirías, ¿qué es eso? Verías a los soldados y a los líderes religiosos que llevan a Jesús bajo arresto. Seguramente piensas, Jerusalén va a hacer y va a amontonarse ahí en una multitud. Y curioso, te sales de tu casa, ¿verdad? Te pones tus chanclas, ¿verdad? Y sales a ver qué es lo que estaba pasando. Y empiezas a escuchar que los líderes religiosos habían pagado a uno de los discípulos llamado Judas para que fuera y traicionara a Jesús mientras estaba en Getsemaní orando. Caminando con la multitud, ya no te sientes nada más caminando. ¿Cuántos han estado en la multitud? Y de repente vas caminando con ellos y te quieres parar y ya no, me ha pasado a mí. Vas caminando y te quieres parar y ya no quieres caminar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez se ha subido en Times Square? Ahí, ¿verdad? En la 34, ¿verdad? Ahí, cuando se sube al tren, ¿cuándo es lo que estoy hablando? Y lo estás esperando y dices, no, voy a esperar al que sigue. Y la gente dice, no, te vas con nosotros, compadre. ¿Sí o no? O si estuviera en México DF y usted dice, no, yo aquí no me bajo. ¿Cómo no? Te bajas con todos nosotros, brother. Y las patitas se empiezan a dar, no me bajo, y te cargan. Yo no sé cuántos han vivido esa experiencia. Porque donde está la multitud hay presión. Y de repente estabas ahí en la multitud y empezaba a escuchar
enojos y que él había blasfemado, y empiezan de repente, ¿verdad?, a llevarlo ante los sacerdotes y lo empiezan a golpear ahí, lo llevan ahí ante Pilato, que lo cuestione. Jesús callado, sin contestar. Y dice, entonces este era un impostor, no se defiende. Si fuera Dios haría algo. ¿Alguna vez ha dicho eso usted en su mente? Si verdaderamente Él era Dios, ¿por qué no hace eso? ¿No sabe cuántas veces he escuchado de gente decir, si verdaderamente Él era Dios, ¿por qué permitió que me pasara eso? ¿Qué fue lo que pasó? Esa gente se hizo expectativas no bíblicas y no entendieron lo que dice aquí en la Biblia, que mucho de lo que vivimos es una consecuencia de nuestras decisiones pobres, que ahora son una consecuencia de un pecado pasado. Mi matrimonio es un desastre. Yo amo a Dios, pero ¿por qué sigue siendo un desastre? Usted tomó decisiones pobres y no lo ha traído debajo de la sangre de Jesucristo, y nos ha empezado a someter a los principios bíblicos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cuántas veces he escuchado eso? Cuando dicen eso, no me queda más que entender que no comprenden los principios bíblicos. Y si tú estarías ahí, a lo mejor no comprenderías qué fue lo que pasó. Y de repente empiezan a gritar. Se oye un grito: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y de repente ya vas con la multitud y tú dices, no, 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 no. Y la gente se te echa encima y dices, no, 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 yo decía que cantemos más fuerte, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y te dejas llevar, y esas convicciones profundas que tenías ya no son tan profundas. Cuidado, mi amado, porque escúcheme, escúcheme. De la misma manera que pasaría, o como pasó años y años atrás, pasa hoy en día. Y te lo estoy hablando esto para que te sinceres contigo mismo y reconozcas y digas, es verdad. No sabes cuánto me ayudó a entender lo que dijo aquel predicador cuando era yo un bebé cristiano. Matamos a Jesús. Y si es cierto, yo no estuve ahí, pero si estaría ahí, tal vez yo sí hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera cantado un día Hosana, pero otro día, presionado por la multitud, a lo mejor también gritaría, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Sabes por qué? Porque yo he descubierto que mi corazón es engañoso. Por eso hoy más que nunca quiero que aprendas y entiendas el significado de la cruz. Porque cuando tú entiendes o tienes un encuentro con la cruz de Jesucristo, tu vida nunca es la misma. Hoy en día mucha gente dice, ¿por qué es que Jesús tuvo que morir en tan horrible muerte? La pregunta que nacería en ti si hubieras vivido en esos años, dirías, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Bueno, primero que nada, mis amados, recuerden que Jesucristo habló de esto, y por eso la misma, lo vemos en la misma revista Time Magazine. La revista Time, ¿cuántos conocen la revista Time? ¿No he escuchado la revista? Las revistas más famosas en el mundo.
años atrás, ellos escribieron esta misma pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús así? Conociendo que venía el tiempo de la Semana Santa. Pero la principal razón fue, escúchenme, la razón más impactante fue porque la revista Time fue impactada por lo que sucedió con la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Si usted recuerda, reunió más de 370 millones en 2 meses, pasando a la película Jurassic Park, que era la 7ª en la taquilla o en la lista de Estados Unidos de todos los tiempos. La Pasión de Cristo. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué fue tan impactante? Porque por primera vez pudieron poner una asemejanza de lo que fue la muerte y tortura de Jesucristo. Ahora, los estudiosos que han visto esta película y que estudian la Escritura han acordado que ni siquiera fue cerca a lo horrible que fue lo que pasó a Jesucristo. ¿Sabía usted que la película tiene 126 minutos de duración y al menos 100 de esos minutos trata gráficamente con la tortura y muerte de Jesús? Si no la ha visto, recomiendo que la vea. Va a ser un impacto para usted. Y aun cuando la vea, sepa que no se asemeja al 100% a lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. ¿Por qué me interesa tanto que entienda esto? Porque yo estoy seguro que usted, como muchos, se han hecho esta pregunta como se hizo San Agustín. Si algunos saben quién es San Agustín, 3 personas que leen, los demás, ¿pues será el que vive allá en la bodega? No, mis amados. Le hace un libro de vez en cuando. San Agustín, siglos atrás, preguntó: ¿por qué Jesús sufrió tanto para llevar a cabo nuestra salvación? ¿Por qué no podía ser Dios misericordioso y justo para perdonar nuestros pecados sin necesidad de toda la tortura y dolor horrible que pasó? Déjeme responderle históricamente, terminando. La muerte de Jesús comienza cientos de años y cientos de años atrás. Aún fue descrita exactamente como sucedió por el profeta Isaías en el capítulo 53. Después de la muerte de Jesús, los estudiosos se quedan asombrados de ver cuán exacta a lo profetizado 700 años atrás fue la muerte exacta de Jesús. No me voy a meter en muchos detalles, pero léalo ahí. Habla del dolor, habla de la tortura, pero que aún en medio de toda ella ni un solo hueso le quebraron. Habla de la herida donde nacería la iglesia por la sangre de Jesús. Habla de todo lo demás que él pasó, de la ropa y tantas cosas. ¿Qué estoy diciendo? Él sufrió la cruz por amor, por nuestros pecados y porque así tenía que ser. Me es una pena que usted esté más preocupado de lo que está pasando ahorita en su Facebook que en lo que estoy hablando desde aquí. Me da una pena porque está perdido. Estoy hablando de la muerte de Jesús y su mente está en otro lado. Por eso es la razón que se siente por dentro como se siente.
todo aquel que en él crea, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ¿qué? Salvarlo por medio de él. El plan no era condenar, era salvar. Pero cualquiera que sabe la cruz y que no se rinde a los pies de Dios, sabiendo y no rindiendo, ya ha sido condenado. Pero la idea es que seamos salvos. Seamos salvos. ¿Y por qué has tomado todo este tiempo, pastor, a hablar de esta predicación tan seria y tan... ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que ahorita le van a preguntar en los próximos días, es porque Jesús murió. Y usted no puede decir nada más, pues ven el domingo. ¿Por qué Jesús murió? Porque Diosito es bueno. Usted tiene que enseñar lo que yo ahora le he enseñado. Él murió para salvación ¿de qué? De nuestros pecados. Todo aquel que en él crea, y para creer en él hay que arrepentirse. No se pierda y tenga vida eterna. No importa cuánto trate este día de describir lo que Jesús hizo. Lo que yo estaba tratando de decir era esto. Hace 2000 años la gente que juraba seguir a Jesús y amar a Jesús, ante la presión de la multitud, se dejaron llevar y terminaron siendo de los que gritaban: crucifícame. Los mismos que sus hijos fueron sanados, los mismos que recibieron pan milagrosamente, los mismos que recibieron bendiciones de él. Yo antes no entendía por qué gente que recibía bendiciones. ¿Cuántos han visto gente que viene a un lugar como este, recibe bendiciones y abandona la fe? Yo decía, ¿por qué? Ahora lo sé. Y ahora no me queda más que orar por ellos. ¿Por qué, pastor? Porque ahora entiendo que el corazón del hombre es engañoso. Porque ahora entiendo que el hombre debe poner sus expectativas en la palabra de Dios y no en lo que ellos crean que Dios es. Eso es humanismo. Y porque tienen que tarde que temprano firmes pararse en lo que creen y no dejarse llevar por la presión. Escúcheme y verdaderamente escúcheme. ¿Usted cree que es difícil seguir a Dios en ese tiempo? Espere lo que viene en los próximos años, donde si usted no está parado en esto, mis amados,